Buenos días a todos y gracias por estar hoy aquí con nosotros en esta presentación del tercer plan de rescate. Agradecer, como siempre, a la Xunta, vicepresidente, a la consellera, que nos acompañará en unos minutos, que están acabando el Consello, y, por supuesto, a Banca, que es nuestro principal patrocinador y siempre está con el emprendimiento y con los jóvenes empresarios apoyándonos. Presentar estas ayudas es un poco un marrón para nosotros. No son las ayudas que queríamos, no son las ayudas que hemos pedido. No creemos que vayan a solucionar demasiado las cosas, ni creemos que se debieran haber sacado así. Es cierto que viene dado desde el Gobierno del Estado. Es cierto que la Xunta me consta que han hecho algunas modificaciones para abrirlas un poco más, sobre todo en tema de CENAES. Pero bueno, la verdad que esperábamos alguna implicación mayor por parte del Gobierno central, que tiene una capacidad presupuestaria elevada, como para sacar este tipo de ayudas. De todas formas, son las normas del juego que tenemos. Los empresarios estamos acostumbrados a adaptarnos. Está muy de moda la palabra resiliencia y seguiremos aguantando. No dejan de ser una ayuda más y esperemos que puedan servir para seguir adelante con esos proyectos que tanto han sufrido con esta crisis. Muchas gracias y, sin más, paso la palabra al vicepresidente. Perdón, no había pulsado y lo que estaba trasladando es el agradecimiento a la Asociación de Jóvenes Empresarios por haber convocado este encuentro que nos va a permitir hacer un pequeño balance de dónde estamos y sobre todo cómo podemos acompañar de alguna forma esta reactivación económica. Hemos conseguido hacer frente a esa pandemia sanitaria. Los datos epidemiológicos en Galicia son muy positivos y, por lo tanto, eso es un mensaje de optimismo claro. Tenemos que seguir siendo prudentes, lógicamente, para poder seguir acompañando las necesidades del tejido productivo y, sobre todo, para cuidar la salud de todos. Pero ya digo que estamos en un contexto distinto, donde ya estamos en un escenario con más certezas desde el punto de vista de la recuperación económica y, por lo tanto, parece que es importante el planificar, ¿no? El planificar ya, no solo como habíamos comentado, y hemos tenido muchas reuniones con vosotros, cuando empezó la pandemia había mucha preocupación por la liquidez, ¿no? Y, por lo tanto, en cómo aguantar este periodo, que al final ha sido más largo de lo que seguramente intuíamos en primera instancia. Ahora ya estamos hablando de la solvencia, ¿no? Y, por lo tanto, el cómo realmente, ya no solo una vez que hemos pasado esta situación, cómo podemos seguir avanzando. Y esto supone, lógicamente, dar esas respuestas. Es verdad que en el corto plazo, todo lo que es el plan de choque, que en la Xunta de Galicia pusimos en marcha el año pasado con el primer plan de choque, el segundo, y ahora vamos a empezar el tercero, está permitiendo de alguna forma atenuar el impacto, sobre todo en aquellas actividades que más han sufrido, como pueden ser la hostelería, como puede ser también el comercio. Y, por lo tanto, la Consellería de Empleo más tarde os comentará precisamente la puesta en marcha de este tercer plan de rescate, que va a suponer más de 400 millones de euros en ayudas directas, que vienen a sumarse a otras líneas también de ayudas directas que hemos puesto en marcha en la Xunta de Galicia por un importe total de 560 millones de euros, ¿no? Yo creo que esto, ya digo que es una forma de atenuar y de poder ayudar a esos sectores que más han sufrido y, efectivamente, yo creo que en ese sentido vamos a seguir acompañándoos, ¿no? Desde un punto de vista macro, realmente la situación de Galicia, como sabéis, estábamos en una senda de crecimiento antes de la pandemia. Llevábamos 6 años ininterrumpidos con subidas del Producto Interior Bruto en una media del 2,8%, e incluso en tasa de paro estábamos acercándonos
al objetivo en el año 20 de tener una tasa de paro del 10%. La teníamos antes de la pandemia en el 11,8%, que es como cerramos en el año 19, ¿no? Bien, ¿cómo estamos ahora? Pues estamos resistiendo de una forma mejor que la media de España. Yo creo que una vez más Galicia vuelve a demostrar que esa resiliencia también en momentos de dificultad es importante. Estamos resistiendo mejor que la media de España el impacto de la caída del Producto Interior Bruto. En Galicia cayó el 8,9, en España el 10,8. Y si nos vamos a otros elementos como pueden ser las exportaciones, pues solo en este primer trimestre en Galicia hemos subido el 10,9 y en España el 4,9, más del doble en el crecimiento de exportaciones. Y si nos vamos a la caída del paro, pues en Galicia está cayendo 7 veces más rápido que en el resto de España, ¿no? Creo que son datos que nos tienen que mandar un mensaje de optimismo desde el punto de vista de la fortaleza del tejido productivo y, por lo tanto, de cómo estamos soportando esta crisis. Y ahora lo que tenemos que hacer entre todos es que esta reactivación nos permita recuperar cuanto antes pues toda la tendencia que teníamos antes de la pandemia. Ahí el papel del plan de choque, que, como os digo, os va a comentar posteriormente la consejera de Empleo, pues va a ser muy importante y, por lo tanto, el poder acompañaros para, de alguna forma, ese impacto que ha tenido la pandemia en los sectores más afectados, como puede ser el comercio, el turismo y la hostelería. Creo que no debemos de olvidar, como comentario en ese sentido, la importancia de fortalecer todas las medidas que nos permitan trasladar el cómo en Galicia el comercio, la hostelería es un comercio seguro, es una hostelería segura. Este tema es muy importante, nos ha permitido mandar mensajes muy, muy en positivo y creo que tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Bien, además de las ayudas directas, yo creo que hay que empezar a pensar ya y lo lleváis haciendo, porque durante el estado de alarma, si recordáis el año pasado, hicimos un esfuerzo muy importante en temas de digitalización. Solo en el año 20 conseguimos movilizar 36 millones de euros en inversiones en el ámbito digital, y lo que yo os quería trasladar es que vamos a seguir. El tema de la digitalización es un tema que, hablando de pequeñas y medianas empresas, hablando de autónomos, no debemos dejar a un lado. Y solo en este mes de junio vamos a tener abiertas 3 líneas de digitalización en el IGAPE por un importe de 17 millones de euros. Ya está abierta la línea de digitalización 4.0, que está en su 5ª edición, tiene ya una trayectoria muy consolidada. Tenemos abierta el Galicia Exporta Digital, que, como sabéis, además es una línea que también está abierta para el comercio, que el año pasado lo abrimos para el comercio y también tuvo mucho éxito. Y en los próximos días vamos a abrir el cheque digital, que fue otra medida que el año pasado, en pleno estado de alarma, también abrimos y que la repetiremos este año 2021. Por lo tanto, no dejéis de lado el hacer una evaluación de cualquier inversión en el ámbito de la digitalización. Es una inversión segura. Las ayudas siguen con intensidades de ayuda muy altas. En el caso de la digitalización 4.0 del 50%, y que este año en sectores estratégicos como es el sector textil o el sector naval hemos incrementado al 70%, y en el caso del cheque digital, que van a tener intensidades de ayuda del 80%, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para seguir acompañando este plan de choque, también con inversiones que fortalezcan vuestro plan de negocio y que, por lo tanto, desde el punto de vista digital, eso será siempre una inversión segura, ¿no? Por lo tanto, yo, por un lado, agradeceros el esfuerzo que nos ha llevado a todos hasta aquí. No era fácil llegar a donde hemos llegado y aguantar vuestra capacidad de resiliencia, lo decía el presidente
de jóvenes empresarios está más que demostrada. Vuestra vocación empresarial y de emprendimiento es la que os define y, por lo tanto, este tercer plan de choque tiene que venir precisamente para que os permita afrontar esos gastos más vinculados a lo que ha sido el impacto sanitario, pero, insisto, el emprendimiento tiene que tener esa visión desde el punto de vista de reforzar ese plan de negocio, y ahí es donde ya digo que todos estos elementos de digitalización que desde el IGAPE se están poniendo en marcha entendemos que son especialmente relevantes, y junio es el mes clave. Junio es el mes clave para poder plantear los diferentes proyectos que en el ámbito digital podéis tener, en el ámbito 4.0, en el ámbito de el Galicia Exporta Digital, y, como os decía, en los próximos días pondremos en marcha el cheque digital. Nada más, animaros a que sigáis por la senda del emprendimiento. Ya digo que Galicia está respondiendo mejor que la media de España también en esta reactivación, y la clave pues es estar ahí, salir adelante con vuestros negocios, crear empleo, y que, por lo tanto, en este contexto en el cual las medidas sanitarias nos están dando un escenario distinto, pues que de alguna forma esos proyectos también puedan tener ese recorrido. O sea que mucho ánimo y a vuestra disposición, como siempre. Muchas gracias, vicepresidente. Es cierto que es fundamental el tema de la digitalización. Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo hincapié. Ya lo hicimos cuando presentamos el mapa de ayudas, que también tuvimos suerte que nos acompañaras. Además de eso, en esta línea de ayudas hay otra línea que viene para el tema de la reestructuración y que creemos que es básica, que es el tema de las posibles quitas de los ICOs o posibles ampliación de plazos de los ICOs. Entonces, si os parece, empezamos con Lino Comesaña da Banca, que nos cuente un poco de los ICOs, y luego ya pasamos con la conselleira para hablar de las ayudas, y al final pasaremos preguntas que podéis hacer a través del chat y que contestaremos al final. Muchas gracias, Lino. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas por acompañarnos en esta jornada. Y bueno, primeramente agradecer a AGE Galicia y a la Xunta de Galicia, en su vicepresidente y en su conselleira de Emprego, pues agradecer el que hayan organizado esta jornada, porque realmente es una jornada muy importante para ver todo lo que pueden ser las actividades y las acciones que puede haber de recuperación económica tras esta crisis tan brutal, ¿no?, en la que ya es muy manido el término, pero en la que nos hemos visto provocados, ¿no?, con el COVID-19. En nombre de la banca, pues bueno, agradecerlo y dejarnos que aportemos nuestro granito de arena dentro de lo que puede ser pues esa luz que se ve detrás ahí del túnel en el que estamos, parece ser que ya yendo hacia el final, ¿no? Creo que, como siempre, en todos los momentos es más que oportuno, pero quizá más en la colaboración público-privada de todos los agentes económicos, administraciones públicas, etcétera, y ir de la mano es vital, ¿no? La banca, dejen que lo diga, desde el principio de toda la pandemia ha intentado dar oxígeno y en forma de liquidez a todos nuestros clientes y no clientes, bueno, pues apoyando en multitud de acciones, multitud de proyectos, multitud de productos, ¿no?, que sobre todo tenían el compromiso de pago de todo aquello que en estos momentos tenían las empresas, pymes, autónomos, particulares, familias, etcétera, y la liquidez adicional y potencial para intentar sacar adelante esta travesía en el desierto en la que hemos estado todos metidos, y tratamos de acompañarle en ellas, ¿no? Esto nos ha llevado a tener pues multitud de iniciativas que incluso algunas han sido inéditas. Bajo el paraguas, por ejemplo, de lo que le llaman el Plan Anticipar, hemos puesto a disposición de las pymes, empresas, de los autónomos, de las familias, aproximadamente 7.800 millones de euros, de los cuales 1.800 fueron directamente a lo que son los autónomos, ¿no?, aparte de otras acciones como pudieron ser renovaciones de circulante, ampliaciones de plazos, moratorias de pagos, etcétera, etcétera, y también focalizado en un sector tan peculiar y tan importante para Galicia como es el agro y el mar, pues acciones muy específicas. Esto nos llevó a que un crecimiento interanual de inversión marzo-marzo del 13% aproximado,
en lo que es la inversión, lógicamente, del banco, pero muy focalizado en lo que antes decía, y vuelvo a repetir, pymes, empresas, micropymes, autónomos, familias, etcétera. Dicho esto, bueno, llegamos a lo que es, o por lo menos intentaré hablar un poquito de lo que han sido las líneas de financiación del ICO COVID-19. Está claro que han tenido este tipo de líneas donde el Estado ha estado avalando pues un importe relevante. Ha sido algo, pues han tenido un peso muy destacado en toda la inversión, no solamente de la banca, sino de todas las entidades financieras, ¿no? Está clarísimo también que ha sido un producto que ha dado oxígeno a todas las empresas y para nosotros ha sido un esfuerzo vital este año, ¿no? A través de los avales de liquidez y de inversión, pues bueno, las empresas han podido hacer frente a lo que antes hablaba de aquella travesía en el desierto, que aún seguimos en ella, pero como decía, y luego me adheriré al mensaje de nuestro vicepresidente, ¿no? de optimismo, ¿no? Pues han hecho frente a temas tan retail como eran pagos de nómina, como podían haber sido facturas de proveedores, etcétera, etcétera. Y también pues, a inversiones nuevas derivadas de, lógicamente, proyectos de inversión. Esto también a las entidades financieras y nosotros, en particular, nos ha llevado a agilizar de una manera tremenda, a acelerar todo lo que ha sido el proceso de digitalización. Podemos decir de que cualquier préstamo de ICO COVID-19 se llevó a cabo pues en 24 horas, desde que se hacía la solicitud, en 24 horas está prácticamente abonado en la cuenta. Es decir, y claro, debido a las restricciones físicas que había en ese momento, pues no podías pasar por la oficina y directamente se hacía de manera digital y con firma electrónica, repito, sin físicamente pasar por ahí, ¿no? Bueno, a nivel de la banca, decir que a marzo de este año se han formalizado sobre 3.200 millones de euros de estos créditos ICO COVID-19, de los cuales el 60% ha ido destinado fundamentalmente a pymes y autónomos, que creo que es importante. Dicho esto, es que a mí me ha ayudado mentalmente por hacer una descripción de cómo han ido o qué es lo que ha pasado con este instrumento de financiación. Decir que, como sabemos, surgió en marzo de 2020. Lo primero que se hizo fue una línea llamada ICO Liquidez, que eran 100.000 millones de euros. Cada banco tenía un cupo determinado, cupo que se agotó para todas las entidades, ¿no? Todas hicimos, bueno, yo creo que buen uso de ello, ¿no? Y estábamos hablando que en aquel momento pues eran para pólizas y para préstamos. El Estado avalaba un 60, un 70 u un 80% dependiendo del destino a que se dirigía la inversión. Estábamos hablando también que las pólizas podían tener un máximo de 3 años, los préstamos un máximo de 5 años de plazo y con 12 años de carencia al máximo. Y se tenían que solicitar también hasta el 31 del 12 del 2020. Ese fue, dijéramos, el primer hito. El segundo hito fue que en septiembre se sacó el ICO Inversión por 40.000 millones, solo para inversiones. Por lo tanto, el Estado podía avalar hasta el 70 y el 80% y con un plazo hasta 8 años. Otro hito importante dentro de lo que han sido los ICO COVID-19 fue el Real Decreto que se hizo en noviembre, que fue el Real Decreto 34/2020. En ellos, donde se permitía una liquidez hasta el 30, es decir, formalizar operaciones hasta el 30 de junio, ya no hasta el 30 de diciembre del año 20, sino hasta el 30 de junio del 21, y se extendían los plazos, es decir, se podían pedir 3 años más de carencia. A más de 5 años se podían pedir hasta 8 años de carencia y también pedir carencia para los préstamos que ya existían, ¿no? Luego, en abril de este año, ha salido un nuevo cupo para este tipo de préstamos también y se podrán solicitar, como hito, se pueden solicitar ya ampliado hasta el 31 del 12 de este año, es decir, un año más que como salió inicialmente. ¿En dónde estamos ahora o dónde está el Gobierno en estos momentos ahora? Como todos sabemos, se está elaborando, es un borrador, cualquier tipo de aclaración que aquí hagamos va a ser una especulación, porque se habla mucho, pero bueno, hasta que salga, lógicamente, no podemos decir nada en firme, ¿no? Pero se está elaborando un código de buenas prácticas y sí se puede afirmar, quizá, que está basado en 3 pilares. Es decir, qué es lo que va a pasar con estos préstamos o cómo se van
cómo, de alguna manera, cómo se van a afrontar el desenlace o el seguimiento de los mismos. Está dijéramos, basado en 3 pilares. Uno es el plazo, es decir, que se podrán ampliar probablemente aún los plazos a más de 8 años, probablemente hasta 10. Repito, todo lo que diga son especulaciones hasta que nos salga de una manera real, ¿no? También habrá la opción, a lo mejor, de que las entidades financieras puedan canjear algún tipo de préstamo por préstamos participativos en la propia empresa. Repito, especulación. Y luego está lo que le llaman las transferencias y por otro nombre, que ahora no lo vamos a comentar aquí, que repito, que será una especulación porque es probable que así sea, pero hay que llegar a un acuerdo a nivel de gobierno y de los organismos públicos, de los organismos privados que en este momento están negociando. Repito, esta es la situación, es decir, ha habido varios hitos y la situación última con relación a los ICO COVID-19 son estos. Galicia, hay que decir que ha sido, esto sacado de la página oficial del ICO, ha sido la quinta comunidad en solicitar estos, en formalizar préstamos ICO. Tengo anotado de que se hicieron hasta 31 de diciembre 56.273 operaciones y fueron a parar a 35.855 empresas / personas jurídicas, empresas, autónomos, etcétera, ¿no? Por un total de 5.520 millones. Creo que estamos hablando de números realmente importantes, ¿no? Y vuelvo a repetir, en algo en que fue un oxígeno vital para todas estas empresas y que creo que también, de alguna manera, dio pie a que se viera que la colaboración público-privada ha sido más que necesaria, obligatoria en este caso. Bueno, poco más que decir, he querido ser breve. La verdad es que sobre el tema de préstamos ICO y todo se podrían hablar muchísimas cosas, pero creo que lo fundamental es seguir reforzando esta idea, lo que decía nuestro vicepresidente, ¿no? De que intentar por todos los medios dar un mensaje de optimismo y en la parte nuestra un mensaje de compromiso de seguir estando con nuestro tejido productivo, compromiso de seguir dando un soporte financiero a todo lo que es el tejido productivo y, lógicamente, de la mano de las entidades públicas, de la Xunta fundamentalmente, y de las entidades e instituciones y agentes que están metidos en los centros neuronales de las empresas, como es, por ejemplo, AG Galicia. Lo dicho, muchísimas gracias por todo y a vuestra disposición. Muchas gracias, Lino. Creo que el vicepresidente nos tiene que abandonar, que tiene otras obligaciones. Efectivamente, simplemente agradecer una vez más y lo dicho, mucho ánimo y contéis con el apoyo, ¿no? En estos momentos de dificultad de todo el tejido y yo creo que vamos a salir adelante seguro. Muchas gracias, vicepresidente. Muy de acuerdo con lo que comentaba Lino en cuanto a la colaboración público-privada. En relación de lo que decía el vicepresidente de que junio va a ser un mes clave, yo creo que para este tema de los ICOs también, porque me parece que los plazos van por ahí, de cuando tienen que estar firmados los acuerdos, y va a ser clave para la reestructuración de las empresas, ampliar los plazos y no tener esa carga tan elevada de deuda y a tan corto plazo. Así que pasamos ya con la consellera, que le toca la parte más densa, más complicada, que es el de las ayudas directas. Muy bien, pues muchas gracias. Hola a todos los que nos estáis viendo y gracias a AGE y también a Bancano por invitarnos a participar hoy. Bueno, pues voy a explicar un poquito lo que va a ser el tercer plan, pero me gustaría hacer también balance de los 2 planes que hemos hecho para tomar un poco conciencia de lo que se ha hecho en Galicia hasta ahora y también la repercusión que esto ha tenido, pienso que todo el tejido de pequeño autónomo y microempresa en Galicia. Nosotros cuando empezó esta legislatura pues tomamos un poco la decisión, después de hablarlo en la Consellería, de que creíamos que teníamos que actuar a muy corto plazo pues con planes de rescate como los que hicimos. Todavía no se estaba ni hablando, yo creo, en prácticamente ningún sitio, salvo en Europa. Francia y Alemania ya lo habían hecho y bueno, se tomó esta decisión que creo ahora, visto con un poquito de margen,
que fue la que teníamos que tomar, porque pienso que esto sí ha permitido dar bastante oxígeno a lo que digo, el pequeño negocio para mantenerse y, por lo tanto, para también mantener el empleo. Desde luego, las cifras que tenemos de paro y, sobre todo, de afiliaciones a día de hoy en Galicia respaldan esto, es decir, estamos mejor dentro de la crisis total y evidente que todavía tenemos. Que el resto de España. Galicia está ganando empleo o bajando paro desde que empezó el año 21. Estos 5 meses hemos bajado continuadamente el paro. Y luego a lo que es el nivel de interanual, es decir, desde el año pasado, desde lo que sería el inicio de la crisis, el inicio de la pandemia hasta ahora, lo hemos bajado de una manera sustancial, mucho más que la media nacional. Estamos a 10 puntos de diferencia. Y lo que para mí creo que tiene más valor, estamos subiendo afiliaciones. Hemos ganado cerca de 26.000 afiliaciones, estamos pues en momentos muy cercanos ya a antes incluso de que se iniciase la pandemia en afiliaciones. Y subimos en afiliaciones tanto en contratos, en contratación por cuenta ajena y en contratación, que es más importante todavía, indefinida. Y subimos también en el número de autónomos, también de una manera constante. Tenemos muchísimas altas. Hoy me pasaban unos datos que además tenemos en autónomo consolidado, que tiene una antigüedad, creo que son de 5 años para arriba, un 60 y tantos %, cuando en España están en un 54%. Con lo cual, bueno, pues las cifras que tenemos son relativamente buenas y con toda la prudencia para la situación a la que nos estamos enfrentando. Entonces, con todo esto tenemos que ser capaces, pues un poco como decía Lino, de utilizarlo para seguir adelante y salir, ¿no? Los planes de rescate, o sea, cuando nosotros nos planteamos esto, nos planteamos que el dinero mejor invertido en aquel momento era el dinero que iba para que el negocio que ya estaba no cayese, por decirlo así. Y por esta razón invertimos tanto dinero. Desde empleo se utilizaron 182 millones de euros entre los dos planes y, a su vez, desde las consellerías sectoriales para lo que es ayuda directa. No hablo, por supuesto, para nada de préstamos ni nada por el estilo. Pues, por ejemplo, el bono comercio, el bono turismo, las ayudas que se dieron al alquiler de locales para el ocio nocturno, se invirtieron otros 145 millones de euros. Esto, sumado a los 234 que ahora envía el Estado y de los que os voy a hablar, quiere decir que en un periodo, pues desde noviembre del año pasado hasta julio, es decir, hablaríamos de 8 o 9 meses, vamos a poner a disposición de la microempresa y del autónomo 560 millones de euros. Solo de los planes de rescate, de los que ha tramitado hasta ahora la Consellería de Empleo, hay más de 60.000 beneficiarios. Y contamos que con el tercer plan llegaremos a un total de 126.000 beneficiarios. Bien, de estos datos pienso que lo más relevante es que fuimos capaces, y está aquí la directora, que es sin duda la que ha sido capaz de hacerlo, ella y su equipo, de pagar. Pienso que como no se ha pagado nunca una ayuda pública con estos requisitos y esta exigencia, en tiempo récord, es decir, desde que se solicitaba la ayuda y ahora pasará con este plan hasta que se cobra, pues pasan tiempos que no superan el mes, a veces pues 15 días, ¿no? Dependiendo de, bueno, pues de las circunstancias. Se configuraron unos planes carentes de requisitos inicialmente, pero esto no quiere decir que el ciudadano no tenga, por supuesto, la obligación de utilizar la subvención para lo que es, y lo que se ha hecho es seguir un modelo que yo creo que es a donde tenemos que ir en la Administración y es un poco también hacia donde está yendo Europa, es decir, el ciudadano declara responsablemente y es responsable de lo que está haciendo y luego la Administración comprueba. Y, evidentemente, el que incumple pues va a tener que devolver ese dinero y se iniciarán los procedimientos sancionadores que correspondan. Pero para que la Administración sea ágil, el ciudadano tiene que tener también esa responsabilidad para que entre todos podamos, de alguna manera, gestionar, ¿no? Esto se hizo así, ahora se está auditando el primer plan, luego pasaremos al segundo y yo creo que ha funcionado.
De los beneficiarios sí me gustaría trasladar que los sectores quizás pues más afectados, sin por supuesto que tengo conocimiento de que hay muchos que a lo mejor no son tantos en número pero que estuvieron más, pero en conjunto entre el número de los que eran y la afectación fue la hostelería y también el sector del comercio. La hostelería me refiero a ella de manera particular porque estuvo afectada por las restricciones de cierre en la segunda etapa, digamos, cosa que ya no sucedía con los otros sectores que estaban afectados pues, por las restricciones de movilidad y por la crisis, ¿no? Evidente. La hostelería, sí es cierto que en Galicia tomamos decisiones de restricciones duras en su momento, pero no hay ninguna comunidad autónoma que haya dado tantas ayudas a la hostelería. Del total de los dos planes recibieron 87 millones de euros. El 90% de los bares, restaurantes y hoteles de Galicia recibieron alguna ayuda de estos dos planes y la ayuda media supera los 4.000 euros. Con lo cual, pues es un dato yo creo que también para tener en cuenta. Bueno, de estos dos planes, básicamente, esto es un poco el resumen, ¿no? Los planes están finalizados, el primero, por supuesto, al 100% y el segundo pues nos debe de quedar ahí un 5 o un 6% por pagar. Y ahora estamos, por lo tanto, en condiciones que era también un poco el objetivo que nos planteábamos, el cerrar ese segundo plan para poder comenzar con el reparto del dinero del Estado. Entonces, paso ya a explicar lo que es el tercer plan. Vamos a ver, este fondo sabéis que viene de un Real Decreto que se aprueba en el mes de marzo por parte del Gobierno de la Nación. El Ministerio, digamos, que lo lidera es el Ministerio de Economía y parcialmente el de Hacienda, con lo que ahora os voy a explicar. Voy a decir con claridad, porque soy muy crítica con este Real Decreto y creo realmente que es una gestión pues, nefasta la que ha hecho el Gobierno y lo digo siempre, quiero decir, no tiene nada que ver, igual que sí creo que desde el Ministerio de Trabajo la política que se ha seguido con los ERTEs ha sido buena y han ajustado o han estado pues al nivel, yo creo, de la situación y han elaborado las figuras de manera adecuada. Bueno, pues unos podrán pensar que podría haberse hecho con matices de una forma o de otra, pero la figura a la que se precisaba se ha regulado y yo creo que los ERTEs hubo un parón inicial obvio de cualquier gestión inicial, pero se están pagando con regularidad. Esta parte, que es la parte segunda, digamos que las empresas necesitaban, evidentemente, por un lado, pues que se suspendiese a los trabajadores y se abonase pues esa parte sustancial, ¿no? del sueldo y las cotizaciones, pero necesitaban también un mantenimiento del gasto fijo, como sabéis todos vosotros, que tenían durante este tiempo. Es evidente que las comunidades autónomas no tenemos fondos como para poder inyectar la cantidad de dinero que necesitaban las empresas. Y esto resultó evidente para Italia, para Francia, para Alemania. Sin embargo, a España le llevó un año darse cuenta de esta necesidad, ¿no? Entonces, esto sale en el mes de marzo, se destina una cantidad absolutamente insuficiente para la situación de la que estamos hablando, que son 7.000 millones de euros, y de estos 7.000 millones ya se reparte en dos compartimentos, uno para las islas, a donde van 2.000 millones, y otro para las comunidades autónomas peninsulares, a donde van 5.000 millones. Y ahí se establecen ya de manera absolutamente unilateral, porque esto no se debatió, por supuesto, ni en ninguna conferencia sectorial, ni se llamó a los consejeros autonómicos para nada. Se hace un reparto ponderando unos criterios que nada tienen que ver con lo que estamos hablando, bueno, pues de niveles de paro juvenil, nada, tienen que ver con el número de autónomos o de empresas que tiene, ¿no?, cada comunidad autónoma, y a Galicia le corresponden de esos 7.000 millones un 3,34% de los fondos, que son esos 234 millones. Esto es lo primero que conviene tener en cuenta, porque el dinero no va a llegar. Y no va a llegar porque nosotros, para que esto es muy visible, ¿no?, tenemos en total en autónomos de peso relativo en España un 7% de autónomos y nos llega un 3,34% de los fondos. Otro dato que es más que evidente, ellos configuran las ayudas con lo que ahora os voy a explicar y ponen que como máximo la ayuda, con todo lo que luego diseña la comunidad autónoma, pero que podría llegar a 200.000 euros por empresa. Estoy llevándolo al extremo, que es donde se ven las cosas, ¿no? Entonces, si tú divides esos 234 millones entre 200.000,
pues el resultado es que llegarías a 1.100 y pico empresas. En Galicia tenemos registradas 250.000. Entonces, esto es todo pues un gran absurdo, ¿no? Decir que doy 234 millones a una comunidad autónoma y que la comunidad puede dar hasta 200.000 euros de ayuda. ¿Con qué? Bien, entonces, esta es la cuestión principal, el dinero, y a partir de aquí viene la segunda parte, que es que se establecen ya en ese Real Decreto unos mínimos, o yo ya diría casi que prácticamente diseñado la totalidad de los requisitos de las bases de la convocatoria de las ayudas que tiene que sacar la comunidad autónoma. Entonces, ahí lo que se dice básicamente es que se restringe a 95 CENAEs de actividad los beneficiarios. Esto se matiza posteriormente por el clamor general de todos los gobiernos autonómicos y de las propias asociaciones de autónomos, y se matiza en el sentido de que ellos regulan estos 95 CENAEs, pero permiten a la comunidad autónoma, al sacar las bases, ampliarlos. Y después hacen un diseño en donde prevén, bueno, básicamente, ayudas de 3.000 euros para los autónomos por módulos. Ahora os digo nosotros ya para que tengáis claro cómo lo hemos regulado, pero autónomo por módulos no le exigen nada, ni caída de facturación, simplemente 3.000 euros de forma directa, y luego a partir de ahí los restantes autónomos con personal y las restantes empresas con miles de matices, pero establece básicamente una ayuda entre 4.000 y 200.000 euros a modular por la comunidad autónoma, con unos límites que luego os diré en relación a las bajadas de facturación que tenga la empresa desde el año 2019 al año 2020, exigiéndole como mínimo para poder participar, por decirlo así, una bajada de un 30%. Bien, y luego hay algo a mayores de todo esto que para mí, junto con la escasez de la cuantía que recibimos, es trascendente. Y enseguida lo vio la directora, además, cuando yo decía hay muy poco dinero, y decía la directora, sí, pero es que mira lo que tienen que cumplir, claro. Y es que para poder ser beneficiario de la ayuda tú tienes que tener deuda pendiente en el momento que lo solicitas por el importe de la ayuda. Entonces, digamos que no es, ahora os explico con detalle, pero no es tan sencillo. Es decir, no es que yo haya tenido una caída de facturación y he ido como he podido. Es que si yo ahora solo debo 3.000 euros, por mucho que la ayuda que me pudiese corresponder sea de 10.000, solo puedo recibir 3.000, ¿no? Bueno, entonces nosotros con esto que os acabo de decir, lo que hemos hecho es lo siguiente. Partiendo de la base de que en Galicia pues el 97% de nuestro tejido empresarial está conformado por autónomo, por microempresa, nosotros la microempresa ya en el último plan de rescate la extendimos a nivel, por supuesto, de la orden, a empresas que tengan hasta 25 trabajadores, es decir, no solo hasta 10, sino hasta 25, siempre que su volumen anual de facturación no supere los 2 millones de euros. Entonces, para este conglomerado, digamos, hemos reservado, como conforman más del 97%, el 85% de esos 234 millones, es decir, 200 millones de euros, de la forma que ahora os voy a decir. Y los otros 34 millones irían ya para la empresa media y grande, por decirlo en términos coloquiales. Entonces, con este diseño tenemos un primer programa, que son el de autónomos por módulos, como os he dicho, tal cual nos manda el Real Decreto, son 3.000 euros para cada autónomo, y esos autónomos no tienen que demostrar en los CENAEs que pone el Estado la bajada de facturación. Nosotros lo que hemos hecho es ampliarlo a cualquier otro CENAE, siempre que demuestre que resulta afectado por la pandemia. ¿Y cómo resulta afectado? Porque tenga una bajada de facturación. Lo hemos puesto en un 40%, que es un punto intermedio entre nuestros planes anteriores, que estaban en el 45%, y el 30% que exige el Estado, porque teníamos que cualificarlo un poco para explicar por qué lo ampliábamos a todos. Se solicitó, bueno, y se hizo así, o se dialogó en la mesa de autónomos y en el diálogo social, y un poco es la conclusión a la que llegamos, ese porcentaje. Entonces, ahí tenemos una reserva de 150 millones para todos esos autónomos por módulos. Todas las reservas de las que os estoy hablando, si sobrase dinero, porque es imposible no preverlo con total acrecentarían al siguiente programa. Es decir, que si de esos 150 nos sobran 20 millones, porque no hay tantos autónomos por módulos, pasarían al siguiente. El siguiente programa sería el de los restantes autónomos que no tributan por módulos, con o sin personal, y empresas hasta ese tope que os decía, hasta 25 trabajadores, siempre que no superen los 2 millones de euros de facturación, o hasta 10 en cualquier caso.
Ese segundo programa se le reservan 50 millones de euros. Y ahí lo que hacemos es exactamente lo mismo que hicimos con nuestros planes de rescate, modular la ayuda. La ayuda va a ir entre 6.000 y 11.000 euros y va a ir creciendo según que tu bajada de facturación pues haya subido en 3 tramos, ya no os lío, pero son 3 tramos de bajadas de facturación, 3 horquillas, y según el número de empleados que tienes, entre 6.000 y 11.000. Y luego el tercer programa ya sería para la empresa, como digo, media grande, es decir, la que tiene más de 25 trabajadores o más de 2 millones de euros de facturación. La ayuda oscila entre 10.000 y 30.000 euros, que es el tope inicial que hemos puesto. Y, de nuevo, ponderada según las bajadas de facturación, 3 horquillas también, y el número de empleados que tiene la empresa. Bien, todo esto, nosotros lo que tiene 2 límites, o sea, a mayores tú tienes que tener deuda suficiente, como digo. Esa deuda tiene unos requisitos, es decir, tiene que proceder de compromisos contractuales, esto lo establece todo el Real Decreto, anteriores al 13 de marzo del año 21, que es cuando sale el Real Decreto. Es decir, que, por ejemplo, si es un alquiler, no puede ser pues, un contrato de arrendamiento que se haya hecho en abril, tiene que ser anterior al 13 de marzo. Después, tienen que ser obligaciones de pago que hayan nacido entre el estallido de la pandemia, digamos, el 1 de marzo del año 20 y el 31 de mayo del año 21, y que estén pendientes de pago en el momento de la solicitud. Y luego hay un segundo límite, si esto no era poco, y es que para el caso de los 2 programas, como os decía, autónomos por módulos no, son 3.000 euros y se acabó, pero para los otros 2 programas, cualquier otro autónomo, cualquier otra empresa con personal, tiene que tener ese mínimo de bajada de facturación del 30% o del 40% en el caso de que sean CENAES, que ha extendido la comunidad autónoma. Pero luego se aplican unos límites sobre ese 30%. En el caso de empresas, ya me lío Covadonga hasta qué números son, creo que es hasta 25. No, hasta 10. Hasta 10 no puede superar el importe de la ayuda el 40% de lo que exceda la bajada de facturación de ese 30%. Y las otras empresas, las más grandes, no puede superar el 20% de lo que exceda la bajada de facturación del 30%. O sea, la cantidad que salga una vez que tú has llegado a ese 30%, hay que aplicar el 40% y eso es el límite de la ayuda, además del de las deudas. Todo esto, las bajadas de facturación, el Estado nos las exige hacer comprobadas por la agencia tributaria. Entonces, esto sí es cierto que nos va a ralentizar un poquito, porque el procedimiento que se van a utilizar es exactamente el mismo que hicimos con los otros 2 planes, es decir, en la aplicación informática de la Consellería se solicita con una declaración responsable y unos modelos que ya hemos facilitado todo lo que hemos podido, y con eso inmediatamente nosotros lo que hacíamos hasta ahora era un mero cruce de las obligaciones tributarias, que eso se hace muy rápido, y nos fiábamos, digamos, de la declaración responsable de la caída de facturación. Pero ahora se nos exige cada semana trasladar en un fichero a la agencia tributaria de la comunidad autónoma que compruebe que efectivamente esas caídas declaradas se corresponden con las bases de los impuestos correspondientes y nos vuelve a dar la información. Para esto hay un plazo de 7, nosotros tenemos que pasarlo cada 7 días, es decir, los solicitantes de la semana, y la agencia tributaria tiene otros 7 días para contestarnos. Entonces ahí sí se va a producir un decalaje de 15 días seguramente, pero bueno, tampoco es mucho tiempo, ¿no?, para hacer esa comprobación. Y luego los destinatarios tienen una serie de obligaciones que en sustancia son que no pueden repartir dividendos en la empresa hasta el año 22, hasta junio del 22, no pueden durante 2 años incrementarse las retribuciones de las altas direcciones de la empresa y tienen que mantener la actividad también hasta junio del 22. Esta cuestión del mantenimiento de la actividad sí generó cierta polémica con los sindicatos, porque sí es cierto que nosotros en nuestros planes de rescate seguimos un poco, porque también así se manifestó en el diálogo social en Galicia, la tesis que seguían y que siguen los reales decretos que regulan los ERTEs y que regulan las prestaciones por cese de autónomos, en donde se establece una obligación de mantenimiento del empleo. Este Real Decreto, sin embargo, no establece esa obligación, establece obligación de mantenimiento de la actividad. Los sindicatos aquí en Galicia
yo no sé si lo hicieron porque me llegan informaciones contradictorias a nivel nacional o no, pero sí nos piden que se ponga o que se extienda el mantenimiento del empleo. Hicimos la consulta a Madrid. Yo sinceramente lo veía complicado a nivel jurídico que esto se pudiese ampliar, porque las bases ponen unas obligaciones y nosotros tenemos que estar a estas obligaciones y no extender las obligaciones a mayores a los beneficiarios. Bueno, Madrid consultó a la Abogacía del Estado y efectivamente nos dijo informalmente y por teléfono que no lo veían, y nosotros también consultamos a la asesoría jurídica de la Xunta y tenemos un informe que dice que no resulta acomodado a las bases estatales extender esta obligación. Entonces, esta es la razón por la que no hemos seguido el mantenimiento del empleo que teníamos en los otros planes y va el mantenimiento de la actividad. Dicho lo cual, yo a esta cuestión no le veo la relevancia que se le está dando, porque lo cierto es que las ayudas se dan para mantener la actividad, porque con la actividad se va a mantener el empleo. Es decir, que realmente yo no veo que con esto estemos perjudicando tanto, porque lo importante es que la empresa sobreviva y sobreviva bien, y si sobrevive, lo normal y lo habitual es que mantenga sustancialmente el empleo que tenía, ¿no? Y yo pienso que no sé, Covadonga, que estás aquí. Sí, también es verdad. El Estado inicialmente regulaba y regula que no pueden ser beneficiarias aquellas empresas que hubiesen tenido resultado negativo en el año 19. Esto también fue muy controvertido porque no matizaba. Entonces, claro, daba un poco igual pues las operaciones societarias que hubieses hecho, que el resultado fuese de 100 euros o de 1.000 millones, daba igual todo, ¿no? Entonces matizaron pues un poco igual que con los CNAEs, bueno, que si salvo que la comunidad autónoma regule otra cosa justificando pues las razones o cómo se tiene que justificar la solvencia, ¿no?, de la empresa en el caso de que hubiese tenido ese resultado negativo. Entonces, lo que hemos puesto en la orden son unos criterios básicamente trasladados por la unidad correspondiente del IGAPE, que están basados en los resultados o bien de los dos últimos IRPFs o el último impuesto de sociedades, ¿no? Entonces, pues se permite, ya se indicamos en el modelo las casillas en concreto que hay que presentar, digamos, del impuesto para justificar que aunque se haya tenido resultado negativo, pues que la situación societaria, por decirlo de alguna manera, no implica que la empresa esté en crisis, que es de lo que estamos hablando. Bueno, luego, evidentemente, hay 1.500 matices, pero que yo creo que no os voy a liar. Entre empresas, claro, que tengan pues domicilios aquí o en otra comunidad, pero trabajadores en varias, incluso empresas extranjeras, pero que tengan actividad en la comunidad autónoma. Pero bueno, lo importante es esto, o sea, es tener en cuenta que este dinero es muy escaso para la proyección que se le quiso dar al plan, pero que yo creo que a Galicia nos va a venir muy bien como continuación, es decir, al haber tenido diseñados otros dos planes muy claros y tener muy claro el tejido empresarial como lo tenemos, pienso que hemos sido capaces pues de dar un poco continuidad a lo que teníamos con este dinero. Es muy importante tener claro que en Galicia beneficiamos con el procedimiento de declaración responsable y anticipo del 100% de la ayuda, que en Galicia se extiende a todos los CNAEs, no solo a esos 95, siempre que efectivamente sea una empresa que ha estado afectada durante este año de pandemia. Y luego, en relación al tema de no tener deudas, bueno, que podría llegar a darse el caso, pues que incluso no se gastase porque no haya deuda suficiente. Entonces, lo que sí hemos previsto, a mayores de esto que os he dicho, de que de cada programa, si sobrase, pasaría al siguiente, es que cuando se solicita la ayuda, aunque nosotros ponemos ese tope de esos 30.000 euros como máximo, el solicitante puede establecer hasta los 200.000 euros si él podría llegar a más. Es decir, si yo imaginaos que sí que tengo deuda hasta pues 100.000 euros y con estos porcentajes de las bajadas de facturación podría llegar a tener 100.000 euros de ayuda, entonces nosotros, si llegase a sobrar dinero, volveríamos por orden de entrada a repartir, es decir, que si tú podías llegar a 100.000 euros y te hemos dado 30, en esa segunda ronda le daríamos los 70.000 euros restantes. De manera que yo creo que sí nos estamos asegurando que el dinero se quede en Galicia, porque yo tengo dudas de si realmente esto está también configurado para que al final pues no se gaste el dinero y regrese a Hacienda. Hay algo muy curioso y es que respecto del pago de deudas hay que justificar evidentemente que se utiliza para ese pago de deudas pendientes. Hay una prelación obvia entre los acreedores y los proveedores ordinarios, digamos, y luego van
pues la deuda financiera. Pero en la deuda financiera primero hay que pagar la deuda que tiene aval público y luego va la restante. Entonces, claro, a mí esto me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque al final estoy pagando para liberar los avales del ICO, ¿no? O sea, es una cosa un poco pues llamativa, por ser suaves. Y esto es todo, ¿no? El resumen del plan. Contamos con que esto sea suficiente, digamos, para ya poder continuar implementando ya política a medio y a largo plazo, que ya iremos hablando, ¿vale? Estamos trabajando mucho en todo el tema de digitalización, los programas que ya salieron el año pasado, estamos insistiendo mucho en todo lo que es digitalización de autónomos, porque creemos que hay competencia blanda que es importante, y luego estamos ya trabajando a medio plazo en todo el tema de detectar realmente las necesidades empresariales para guiar la formación hacia ahí y guiar también los programas de emprendimiento y de consolidación de autónomos que vamos a tener en esa línea, ¿no? Entonces eso, bueno, pues contamos que ahora nos podamos poner ya a trabajar firmemente en lo que es la vuelta y la consolidación y el nuevo empleo que por supuesto hay que continuar creando. Vale. Muchas gracias, conselleira. Cuando decía que tenía la parte complicada la conselleira, es por esto, como decía al principio, no son las ayudas que queríamos. No van a solucionar mucho la situación a mucha gente, pero bueno, son las que hay, no dejan de ser una ayuda. Es una pena que el Estado, con la capacidad que tiene, al final esté dando lo mismo que la Xunta. Entonces, bueno, es lo que hay. Tenemos unas cuantas preguntas. Por cierto, sí que en el diálogo social se hizo presión para que se mantuviera el empleo. Sí que estuvimos ahí. Y por suerte no, porque si no sería todavía más complicado a la hora de estructurar una empresa. Nos preguntan, bueno, entre las dudas, en cuanto a la deuda financiera, que se va a poder destinar parte, que tiene prioridad la deuda con aval público, ¿se refieren a la deuda vencida o se puede bajar capital pendiente de los ICOs? Lo tenemos, es una cosa que tenemos que aclarar, porque en principio nos parece factible que se pueda, porque en realidad es una cantidad que está pendiente. Claro. Te has pagado unos intereses, pero vas al principal lo sigues debiendo. La duda es si cuando está pactado un tiempo de carencia, eso es una duda técnica que tenemos que resolver, la tenemos prevista para preguntas frecuentes, pero Vale. en principio parecería razonable. Pero A ver, se está entendiendo, ¿no? Es un poco, yo creo que si lo tenemos que interpretar nosotros es lo que está diciendo la directora, eso es deuda. O sea, aunque sea capital es deuda. Entonces, conceptualmente es deuda, pero lo queremos aclarar bien porque al final la interpretación no depende directamente de esta casa. Vale, me dicen que no soy yo lo que comentaba Covadonga. Sí, lo digo yo. Sí. Vamos a ver, que lo vamos a aclarar, vamos a hacer unas FAQ que se van a colgar y una de las preguntas precisamente va a ser esta. Nosotros, en principio, lo que entendemos es que sí, o sea, es deuda. Es evidente que lo que se debe, aunque sea del capital, es deuda pendiente. Pero lo vamos a consultar bien para que no haya ninguna duda, porque la interpretación al final no depende de nosotros, depende del Estado. No sé si ahora se entiende. Vale, perfecto. Sí, eso. Covadonga, si quieres subir, Sí, súbete, claro. tenemos ahí una silla. No, No, nosotros confiamos en la consellería plenamente, pero... Vale, nos pregunta mucha gente si tenéis fecha de publicación en el LOGA. Sí, eso me lo sé. Sale mañana publicado y se puede empezar a solicitar a partir del lunes. Gracias, porque eso lo comentamos el día que estuvimos aquí. Para los que tenemos asesorías es Sí. un descanso, no tener que hacerlo el fin de semana. Sí. ¿A 12 de la noche del domingo al lunes o Claro, sí. 12 de la noche del domingo al lunes? merece la pena reflexionar hacerlo bien, porque tiene el formulario, es mejor hacerlo con calma. Hay dinero, Sí, esto se ya escucháis que merece, o sea, empieza por supuesto el plazo, pues claro, a partir de las 12 de la noche del domingo al lunes, pero bueno, a ver, el lunes no se va a agotar, bueno, basta que diga esto, pero me parece prácticamente imposible. A mí me parece prácticamente imposible. Merece la pena hacerlo bien en el sentido de que yo ya advierto que no es tan sencillo como las otras, o sea, son formularios que lo hemos adaptado todo lo que hemos podido. Creo que somos la única comunidad autónoma que le hemos pasado esto a la agencia tributaria, a la delegación de aquí, y hasta va el número del impreso del impuesto, ¿no? Digamos, del modelo
para que se sepa exactamente lo que hay que buscar. Pero aún así, pues exige sobre todo la parte de hacer un ejercicio de la deuda que tengo y hacerlo bien, ¿no? Eso es muy importante. Correcto. En cuanto a lo que comentamos, las pérdidas, que no veíamos lógico que por tener pérdidas en un solo año se limitase, ¿qué criterios se van a seguir si has tenido pérdidas? No sé si había comentado lo de 2/3 de fondos propios superiores al capital social, no sé al final cómo quedó. Si te sabes el número del artículo, te has tirado. Sí que si quieres que lo buscamos mientras tanto. Sí, tenemos más dudas, tenemos un montón de preguntas. Nos preguntan en qué grupo están los autónomos, personas jurídicas sin empleados. Entiendo que son en los de menos de... Si tributa por módulos, estaría en el primero, o sea, en el de 3.000 euros por tal. Y si no tributa por módulos, iría al segundo programa, al que le reservamos los 50 millones. En el segundo programa van autónomo individual sin empleados que no tributa por módulos y también el autónomo que tiene empleados hasta esos 10 o 25 si no supera los 2 millones de euros de facturación. Bien. Y en esa línea, autónomo que en 2019 tributa en módulos y en 2020 se pasa a estimación. Sí, módulos. Rige sí, lo pone expresamente además. No sé si el Real Decreto unas instrucciones que enviaron. El artículo 6, en la parte final, es donde está la parte de solvencia. Cuando permitimos en la parte final, Sí. antes del 7. Vale, entonces. Excepcionalmente podrán ser beneficiarios, bien, las personas que tengan resultado negativo y se acreditará de la siguiente manera. Entonces, en las entidades que sean sujetos pasivos del impuesto de sociedades, según las magnitudes contenidas en la declaración del impuesto del ejercicio 19, siempre que cumplan 2 de las 3 condiciones que os voy a decir. Tener fondos propios superiores a la mitad del capital, tener un activo total igual o superior a 1,5 veces el pasivo total o tener un activo corriente igual o superior al pasivo corriente. Bien, y en el caso de entidades que no tengan capital, lo de tener fondos propios superiores a la mitad del capital se sustituye por el valor absoluto de las pérdidas acumuladas inferior a la mitad de los fondos propios. Y ahora, para personas físicas no sujetas a sociedades, mediante la presentación de la declaración del IRPF del 17 y 18, en las que se refleje un resultado positivo en los 2 años. Bien, esto nos parecía fundamental, porque aún lo comentamos, última representación del mapa de ayudas, que tienes por ajustes contables un año, claro, unas pérdidas, no tenía ningún eso sentido. no tenía sentido limitarlo tanto. Nos preguntan por las empresas que se han creado a mediados del 19, Sí. que no han tenido todo el año. Se va a utilizar lo mismo, ahí sí que nos dejan capacidad también de nuevo a las comunidades autónomas para regular, entonces se utiliza el mismo criterio que usamos en nuestros planes de rescate, que es utilizar la facturación media. Entonces, se utiliza la facturación media. Vale, perfecto. Es exactamente lo mismo que hicimos en los planes de rescate nuestro. Sí, va a ser muy parecido al segundo, ¿no? Por lo que Sí, estoy así viendo. sí, todo el lo que tema hemos podido. Sí, para la gente que lo haya pedido, Sí, ya que se puede hacer un poco una todo idea. lo que hemos podido va igual al segundo. Hay una cuestión que no dije antes. Nosotros en el segundo sí permitíamos no estar al corriente de obligaciones tributarias si esa deuda tributaria era inferior o igual al 80% del importe de la ayuda. Eso no lo hemos podido poner en este porque exige expresamente el Estado estar al corriente en el momento de la solicitud. Vale, entonces aquí sí que hay que estar al corriente. Vale, está al corriente con Hacienda y Seguridad Social. Efectivamente, con todo. Y con Hacienda, evidentemente, Sí. con la triga también. Sí, con la triga. Vale, perfecto. Nos preguntan si las ayudas van a ser por orden de entrada, entiendo. Sí, que sí, sí. no hay Concurrencia puntos, no hay- competitiva, orden de entrada automático. Vale. Nos preguntan si entran sociedades civiles. Sí, claro, entra cualquier persona. Entiendo que Pedido sociedad civil, ¿eh? Sí. Los autónomos individuales. Ah, claro. como persona jurídica persona tienen que ju- solicitarlo. Claro. Importante, porque una especificidad que tenía el Real Decreto. Sí, porque habla de entidades, además el Real Decreto, con lo cual, no Covadonga, estamos entendiendo. Sí, pero hay que tengan cuidado, que pidan como sociedad. Vale. Claro. Vale. De todas formas, mandaremos luego una infografía a todo el mundo que se ha conectado Claro. para que puedan también. Sí, sí, os vamos a pasar. Nos preguntan, ya que estás aquí, por el resto de ayudas que vaya a sacar Emprego, si tenéis también. Sí. Todo el mundo está deseando Bueno, fecha pues de entonces, publicación. lo que es autónomos, o sea, todo el paquete, digamos, de ayudas a autónomos, que ahora os digo un poco,
Yo creo que en este mes, entre este mes y julio, vamos, antes de verano salen todas, ¿no? Acabamos de autorizar ahora en el Consello de la Xunta el bono autónomo para consolidación de autónomos, que sabéis que va tanto para servicios pues de todo tipo, de marketing, de plan de negocio, de lo que sea, y también para inversiones. Va como siempre 42 años, 42 meses mínimo de antigüedad y bueno, empresas que facturen creo que es un mínimo, ¿no?, de 12.000 euros y máximo. Va igual que todos los años y lleva un poquito más de presupuesto. El año pasado lo habíamos sacado por 4 millones y este año va por 5,5 millones. Y luego, pues a continuación ya, de manera continuada de aquí a julio, por decirlo así, sacaremos la de promoción del empleo autónomo, nuevas altas. Sacaremos también la de consolidación de la pequeña empresa y las empresas de base tecnológica, las de contratación de trabajadores por parte del autónomo y las de asociaciones también, las de impulso de las asociaciones de autónomos. En total van a ser 20 millones de euros, todo destinado para empleo autónomo. Y luego nos queda la idea es salir con todo esto de aquí a antes de marcharnos de vacaciones en agosto, por decirlo así. Nos queda la parte de Galicia Emprega, que también estamos con ello, ya sabéis, los de incentivos a la contratación, que saldrán en la línea de todos los años, o sea, mayor incentivo y como fue estos últimos años para el contrato indefinido a tiempo completo o la transformación del contrato temporal a tiempo completo y con reservas pues para los colectivos mujeres, larga duración, etcétera. Y en paralelo yo creo que es también interesante toda la parte de formación que estamos trabajando un poco, porque ahí van a salir también ayudas para contratos de formación y aprendizaje en empresa privada. Entonces todavía lo estamos diseñando, eso saldrá ya en el último trimestre del año, pero eso hablaré con vosotros porque además os interesa especialmente porque es para jóvenes. Por supuesto. Entonces, esta es un poco la idea, trasladar. Sabéis que hasta ahora pues, las administraciones estábamos trabajando con estos tipos de contratos en administraciones o entidades de iniciativa social, en los obradoiros de empleo, ¿no?, de toda la vida. Y la idea que tenemos ahora es también utilizar estos contratos, que ya se están utilizando, pero subvencionar estos contratos desde la administración en la empresa privada. Vale, perfecto. Lino, nos están preguntando si va a haber quitas del hocico. Yo sé que es complicado sin tener nada firmado ni reglado, pero no sé si hay algo que nos puedas comentar. Quitas en el hocico. Yo ya sé que es complicado, que hasta que no se acabe el mes no se puede decir mucho, pero creo que se está trabajando en esa línea, por lo menos. Sí, a ver, yo decía que había tres pilares en cuanto a lo que es cómo piensan que puedan quedar los préstamos actuales que hay con financiación del ICO-COVID. Esos tres pilares eran la ampliación de plazo, la otra la de préstamos participativos, es que se transforme la deuda en préstamos participativos, y la otra lo que le llama la transferencia. Pero, lógicamente, no se puede saber en estos momentos por qué cualquier tipo de negociación puede estar afecto a cambios y, lógicamente, a algo tan sensible como eso, ¿no? Entonces, pero que se está estudiando, sí que es cierto. Sí que es cierto. Bien, este mes hay que estar atentos a todo esto, que va a ser movido. Nos preguntan por organizaciones sin ánimo de lucro, si van a poder pedir las ayudas. Claro, eso sí lo oí. Si ejercen actividad económica, sí que podrían, porque es que, volvemos un poco, el Real Decreto habla de entidades. Se expresa así, con términos, que difieren a lo largo de, pero la directora me pone así cada... Pero si ejercen actividad económica, el hecho de que no tengas ánimo de lucro, por así decirlo, claro, facturas, si tienes IVA o tienes sociedades, entrarías en el concepto de entidad. o sea, yo pienso que el resumen es, si se cumplen los restantes requisitos, o sea, si pueden justificar esa información fiscal, por decirlo de alguna manera, su volumen de negocio, o sea, si actúan en el mercado con independencia de que su finalidad no sea el lucro. Vale, yo si creo presenta que impuesto de sociedades, por ejemplo, que claro, sea exento y demás, sí que lo podrían... Claro, yo creo que no las podemos excluir, dicho así. Vale, perfecto. ¿Qué más? Nos preguntan qué documentación va a haber que adjuntar en la solicitud. Pues a ver, depende mucho del programa al que se acceda y también depende de que se esté dentro de los CENAES que reguló el Real Decreto o no. Inicialmente lo que tienen que presentar son
los modelos de declaración responsable, por decirlo así, de los que hablaba Covadonga ahora, que ya los van a descargar en cuanto pinchen en la solicitud. Entonces, tienen que cubrir esos formularios. Y a mayores, en el caso, bueno, por supuesto, si no se acepta el que se consulten sus datos, su DNI y tal, tienen que adjuntarlo, pero si se consiente, digamos, a que las administraciones intercambien sus datos, en el caso de que se esté fuera de los CENAES del Real Decreto, fuera de esos 95 CENAES, nosotros hemos previsto que aporten la documentación relativa, no Covadonga, a las bajadas de facturación, porque de esta manera vamos a agilizar, nos evitamos tener que preguntarle al Estado. Vale. Modelo 390 a lo mejor de los 2 años. Todo tipo, hay hasta 13 tipologías distintas. Hay 13 tipologías, por si no lo oís, sí, es que... Porque metemos todo lo que contempla el Real Decreto, no sabemos si se va a utilizar, pero ahí tenemos que someternos a lo que marca el Estado, todas las tipologías. Vale. Y luego, eso es para pedirla, y luego lo que sí tendrán que presentar, una vez, claro, a diferencia de los otros, sí tienen que presentar, una vez que se les ha pagado, ese anticipo del 100%, una cuenta justificativa con las deudas que han pagado, o sea, la justificación de los pagos realizados, básicamente. En relación a eso, tenemos muchas preguntas, yo creo que ha quedado claro, pero bueno, resulta difícil de creer, pero si no tienen deudas, aunque tengan caída de facturación, no van a poder pedir la subvención. No pueden, y repito, porque yo quiero ser clara en esto, o sea, yo no creo en este sistema, me parece absurdo, pero no lo podemos prever de otra forma porque está en el Real Decreto. Sí, ya, por eso yo también decía que no eran las que queríamos ni las que necesitamos, pero bueno, y a la gente, es que tengo varias de esas, le está resultando difícil de creer, pero es lo que nos viene dado, tampoco podemos hacer otra cosa. Pregunta si vamos a hacer, la grabación se va a subir a redes, se subirá a YouTube para la gente que la quiera ver o que quiera preguntar alguna cosa más. Nos piden que repitamos, por favor, la fecha, que será la noche del domingo lunes. Sí, se publican, también es importante, se publican mañana, porque ya se va a poder acceder a las bases y a todos estos detalles, ¿no?, que estamos hablando, y el plazo empieza el lunes a las 0 horas, con lo cual noche del domingo al lunes. Vale, perfecto. Nos preguntan también cuándo se van a ingresar los plazos de... Pues los plazos van a ser parecidos a los del segundo plan, pero pensad que seguramente haya ese decalaje de 2 semanas a mayores con el trasiego de información a la agencia tributaria. El segundo plan, yo creo, y lo saben los que lo han recibido, pero que como mucho rondaba el mes desde que se solicitaba, había el pago, es decir, que lo que se pida en junio, yo cuento un poco lo mismo, que en agosto esto esté, bueno, en un porcentaje muy elevado, liquidado. Pero hay que decirlo con prudencia, porque es un sistema distinto, no es así como el segundo plan tenía mucha tranquilidad porque el primero había ido muy rápido y era más de lo mismo, este ya, quiero ver cómo va, ¿no? Claro, nos preguntan lo de las deudas, en el segundo plan sí podía haber deudas, en este no puede haber deudas. Volvemos a repetir. Y, vamos a ver que nos entran más. Nos preguntan si las peluquerías van a entrar los nuevos CENAES, que hubo todo, o sea, cualquier CENAE, o sea, que la gente se olvide un poco del concepto de actividad económica. Lo único es que los que el Estado no incluyó tienen, como en nuestros planes, que acreditar una baja de facturación, lo cual, hombre, yo creo que es lógico, ¿no? El acreditar que efectivamente están afectados, pero que se olviden de su actividad. Van a entrar todas siempre que tengan esa afectación. Vale, perfecto. Pues yo creo que nada más, que lo vamos a dejar así, que vamos a subir a redes toda tal, vais a sacar el tema de las preguntas frecuentes, se va a pasar la información y yo creo que va a quedar todo... Va a haber un teléfono con varias personas que estamos... 900-815-600 para las dudas. En las fichas resumen vais a tener... Van a estar las FAQ, por supuesto la web del autónomo y esperemos que con todo esto consigamos. Se van a hacer también de todas maneras, de manera continuada, entre lunes y martes, yo creo ya la mayoría, webinars con los colegios de gestores, los colegios de graduados sociales y también por sectores, pues por ejemplo el clúster de turismo, que tiene un porcentaje importante, o sea que se va a intentar en la medida de lo posible dar la información más rápida. Pero bueno, es denso. Entonces, esto no se puede evitar tener que leer todo esto que acabamos de contar. Bueno, si tenemos, por lo menos salen mañana y pues, tenemos que empezar a presentar salir el fin de semana con calma y presentamos el lunes. Eso mismo. Perfecto.
Pues agradecer una vez más a la consejera gracias a vosotros y a por Dino, como escucharnos. siempre, por acompañarnos y por hacer posible estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.